Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que al paso de las horas, después del primer ejercicio que hemos visto en México en esta temporada electoral más reciente, aunque básicamente son en realidad muy recientes nuestros debates que llamamos así, a esos encuentros entre aspirantes a la presidencia, sobre todo que comenzaron, como sabemos, en el año 1994, con aquel encuentro entre los candidatos Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. En fin, con esa circunstancia hemos avanzado en realidad poco en lo que tiene que ver con el diseño para que pueda generarse una serie en realidad de alternativas, también de mostrar la incomodidad que justamente son algunas de las cualidades que le podemos encontrar a los debates, que son las maneras en que los candidatos pueden mostrarse un poco diferente en una estructura de gobierno representativo que básicamente se supone está caracterizada justo por llegar a ser mandatarios, aquellos que gobiernan y que son designados a través de esas elecciones y antes por esos encuentros y muchos más, por ciudadanos libres para discutir, criticar, para demandar, en general en cualquier circunstancia, pero que no están capacitados los mismos ciudadanos para ordenar qué hacer al gobierno. A su vez, el gobierno se encuentra dividido, como sabemos, en órganos separados, que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede hacer por una constitución, al tiempo que los gobernantes están sometidos también al final del día de la temporada electoral a elecciones periódicas. Los debates, decíamos, son útiles en la práctica política porque quitan comodidad a los candidatos y se someten a un comportamiento real, en contraste, en lo que cabe, claro está, en contraste con los spots que son diseñados, por ejemplo, en el marco del modelo de comunicación que tiene México, muy acotado, muy limitado, justamente propuesto, hay que decirlo, por una serie de protestas generadas después de las campañas que realizó Andrés Manuel López Obrador y que se incorporaron a la ley y, lo que es más, a la Constitución. Esos spots de radio y televisión, pues de los candidatos y de sus partidos, son de mala calidad. Se trata, por tanto, de ver sus reacciones, aciertos y errores frente a sus adversarios. Y al mismo tiempo, las plataformas electorales, si lo queremos ver por ahí, porque nos han dicho que vayamos siempre a ver las ideas, cuando en realidad esas ideas están en las plataformas electorales formalmente, pero no han sido útiles a los votantes probables o potenciales, porque son documentos extensos por un lado, pero que además no coinciden con lo que proponen los propios candidatos en sus mensajes para la radio y la televisión. Es verdad que el cambio de formato desde los debates, por ejemplo, en 2018, han mejorado a partir de ese año más o menos para responder a las audiencias y generar una conversación de mejor calidad para el interés público. El oficialismo ha centrado, como sabemos, su ataque, lo mismo en el caso de los debates, sus adversarios, y también el perfil de los moderadores de los propios debates, que no son formalmente actores, pero así les han dado esa categoría de actores políticos, y también se han ido contra las preguntas, como recordamos, las preguntas de la sociedad que han sido filtradas con el profesionalismo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. El medio ambiente, educación, salud, la corrupción y la violencia a la mujer han sido los temas que han encontrado a los aspirantes a la silla del águila con reacciones contrastantes. En realidad, la candidata oficialista, con el guión básicamente de la continuidad del López Obradorismo, ha confrontado o ha sido confrontada con la propia realidad sin moverse de esa línea política. En el caso de la candidata opositora, no la vimos con los mejores momentos estelares, con el mejor esplendor que ha mostrado justamente cuando se trata de una candidata natural, justamente porque se puso en la mesa por su equipo el ponerla como una candidata justamente que no es, y la virtud me parece que es justamente que proviene con un perfil absolutamente ciudadano, cosa que se vio de manera muy clara
en el debate con una candidata opositora, por otro lado, con ejemplos concretos que explican que la actual gestión presidencial ha fracasado, lo mismo por su política gubernamental que por sus prácticas de corrupción, y me parece que su valor agregado, si lo podemos ver de ese modo, ha sido ofrecer una serie de no solo de críticas, a las cuales no respondió a ninguna de ellas la candidata oficialista, pero sobre todo me parece que ha ofrecido restaurar ese concepto tan valioso que lo vemos lo mismo en la práctica política que en la ciencia política, desarrollada muy bien en la Universidad Hebrea de Jerusalén por el profesor Dror, la capacidad de gobernar. El candidato naranja pues tuvo la virtud justamente de presentarse al público, que lo conociera el escenario político. En otras palabras, me parece que el oficialismo busca defender esa continuidad y se ha encontrado en ese mismo camino de presentación constante, reiterada de su proyecto, se ha encontrado con el peso específico de la realidad. El mérito me parece que la aspirante opositora en ese mismo contexto ha sido poner en la mesa el plebiscito para decirle sí o no al López Obradorismo en el votante potencial y probable. En el caso del Movimiento Ciudadano, la búsqueda de mantener en el escenario político a su partido con todas sus prerrogativas. Al final me parece que la alusión de Xóchitl Gálvez al presidente es el testimonio de que el presidente justo es el factor político, el factor de poder del debate y de toda la elección. No es menor que hablemos ya de decenas de candidatos asesinados, recién terminado el primer mes de la campaña. Sigue siendo un reto gigantesco atraer al público, me parece, más joven de los votantes en 2024 a una campaña que no, hay que recordarlo muy bien, Teodoro, que no trata sobre la oferta de los aspirantes. Todos los de la campaña electoral 2024, no solo los de la presidencia, se trata sobre todo de la demanda, es decir, lo que exigen, lo que exigimos todos los ciudadanos para abandonar el resentimiento planteado por el oficialismo y entre todos salir adelante.